Buenos días a todas y a todos. Buen Día de la Mujer, aunque nuestro día tendría que ser todos los días del año y más, pero bueno, es una ocasión para celebrarlo junto con nuestra queridísima amiga, antes que colega, Rebeca Lazaroniso, que es profesora, es contratada doctora, profesora en la Universidad de La Rioja, en España, porque existe también La Rioja en Argentina, pero ella es española. Es directora del Instituto de Estudios Riojanos y responsable del apartado de innovación del máster para formación de profesores en la Universidad de La Rioja. Es profesora de didáctica de la lengua y de la cultura y de la literatura española en los cursos de la Universidad de La Rioja para la educación tanto infantil como primaria. Es una experta, por lo tanto, y hoy nos va a hablar desde su gran experiencia didáctica y científica en este aspecto. Y también es una reconocida y refinada siglodorista, estudiosa de teatro del Siglo de Oro. Tiene muchas ediciones de autores del teatro español del Siglo de Oro, entre ellos, por ejemplo, Cubillo de Aragón. Bueno, pues nada, yo te dejo la palabra, Rebe. Muchísimas gracias por estar aquí y pues te dejo el campo. Bueno, muchísimas gracias a las profesoras de esta universidad que siempre que vengo me tratan genial. Así que muchas gracias. Muchas gracias por todo y por la presentación, que bueno, tengo una tensión de estar al nivel. Bueno, como os decía, he traído aquí una pequeña charlita sobre recursos digitales para usar en el aula de L, pero como sabéis, igual que la vamos a usar en el aula de L, todos los recursos o la gran parte de los recursos, si son bien aplicados, los podéis utilizar en cualquier clase, ¿vale? No quería tanto dedicarme a algún recurso en especial, porque no estamos en una aula de informática y en una sesión pues casi no nos da tiempo de nada. Lo que pretendía era, o lo que pretendo es, explicaros un poquito, un marco teórico para que sepáis de dónde viene cada piecita, porque a veces vamos buscando materiales, vamos buscando recursos y no sabemos a qué se debe, o por qué están ahí, o en qué momento utilizarlos. Entonces voy a contextualizar brevemente 4 cositas teóricas para que os quede claro. En una oposición siempre, no sé si aquí hacéis oposiciones, supongo que sí, siempre viene bien. Voy a utilizar innovación, voy a utilizar un recurso digital, ¿pero por qué? Hay que justificarlo, ¿vale? Para que sepáis a dónde acudir y el porqué de las cosas. No me puedo meter en todo porque aquí tengo preparadas 80 horas de clase, normalmente. Para dedicarme a esto lo doy en 8 créditos, que son 80 horas. En hora y media, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero quiero eso, contextualizarlo un poquito para que sepáis de dónde viene cada cosa. Y luego vamos a ver, ¿sabéis lo que son las TIC, las TAC y las TEP? ¿La diferencia entre ellas? No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de recursos responde a cada una de esas 3 siglas y a partir de ahí ya os enseño recursos para que podáis utilizar. Le he comentado a la profesora Londero que yo os paso el PowerPoint, se lo dejo a ella, entonces así no tenéis que estar tomando nota de direcciones, que a veces es un poquito más complejo. Así luego lo cogéis y si os interesa algo, ¿vale? Antes de comenzar la conferencia o la clase, me gusta siempre que paréis aquí y que reflexionéis un poquito sobre esta imagen, ¿vale? Dice, no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca serán suficientes. Veis que hay un montón de escaleras, puedo tener 1000 recursos, pero si no los pongo en el sentido y en el momento adecuado, no me sirven de nada. Parece que me voy a contradecir porque yo hoy sí que quiero enseñaros muchos recursos, pero se trata de que cada uno seleccione en un momento de la clase el recurso que necesita y que lo utilice como una herramienta más, ¿vale? Yo en clase, bueno, no sé, voy a meterme en traducción, que no suelo impartir, pero puedo hacer un dictado, por ejemplo. Oye, pues el dictado, el nivel inicial, es útil, perfecto, ¿vale? No hay ningún problema, me voy a servir aquí que tengo la cámara, no me había dado cuenta. Vale, si yo en clase hago un dictado, perfecto, pero me tiene que servir y tiene que tener un porqué, ¿no? Pues lo mismo si utilizo un recurso digital. Yo quiero conseguir esto, entonces me tengo que plantear cuáles son los objetivos que quiero, qué metodología voy a seguir, cómo lo voy a evaluar, qué proceso voy a seguir y qué quiero, sobre todo qué quiero, ¿vale?
Esto no lo puedo hacer continuamente. No puedo dedicar todas mis clases a utilizar recursos digitales porque no tendría sentido. Hay que seleccionar muy bien qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo voy a conseguir. Y entonces, en ese momento, voy a utilizarlo, ¿vale? Utilizar recursos digitales es súper interesante. Es muy bonito. A los alumnos les encanta. Ya no tanto vosotros que sois universitarios, pero en secundaria, por ejemplo, cuando imparto las clases del máster de profesorado, luego me dicen que bueno, mis alumnos van a hacer prácticas. ¡Ay, les ha encantado! Claro, les encanta. Pero ¿qué pasa? Que podemos saturarlos. Luego, cuando lleguemos a los recursos, ¿conocéis Kahoot? Seguro que sí, ¿no? ¿Qué pasó en La Rioja? Que de repente se puso de moda y todos los profesores utilizaban Kahoot. Los niños odiaron Kahoot. En cuestión de un año, ¿eh? Entonces hay que saber qué quiero, con qué quiero, si puedo hablar con el resto de compañeros de equipo para que no, ahora sucede con los vídeos. Ahora es muy interesante hacer vídeos de 1 minuto para que me cuenten la materia, para que aprendan a expresarse. Sí, pero si todas las materias llevan su vídeo y los niños solo se dedican a hacer vídeos, digo niños, digo adolescentes ya, no conseguimos nada. Entonces, siempre, siempre, siempre tengo que saber utilizar poquitos recursos con el sentido que yo quiera y con mi objetivo claro e incluirlos dentro de la programación. Un recurso digital no es el juego que se hace al final. Cuando yo estudiaba, que ya es hace mucho, en la clase de inglés los últimos 10 minutos se jugaba, ¿vale? Entonces el juego iba ahí. ¿Qué aprendíamos? Nada. Parece que con lo digital sucede lo mismo. Los últimos 10 minutos jugamos. No, para nada. Yo utilizo el recurso como si fuera otro recurso más, ¿vale? Y le saco rentabilidad. ¿Sí? ¿Me seguís, no? Por ahí va. Y luego otra cosita antes de empezar también. ¿Qué es la innovación docente? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué es para vosotros la innovación? ¿Nada miráis para el suelo? Es hacer algo nuevo, ¿no? ¿O no? ¿Tiene que ser nuevo? ¿No tiene que ser nuevo? A veces lo que tenemos que hacer es detectar que hay un problema en el aula y tratar de darle solución con un enfoque nuevo, ¿vale? No tiene que ser algo totalmente rompedor, totalmente novedoso, totalmente digital, para nada, ¿vale? Tenemos que buscar que hay un problema y voy a darle una solución a ese problema, ¿vale? Para eso puedo utilizar herramientas digitales, ahora me lo llevo ya a mi parte, ¿vale? Pero perfectamente puedo utilizar recursos digitales para una cosa, pero a mí me gusta muchísimo que lo digital tenga una opción analógica. Es decir, os voy a mostrar, por ejemplo, bueno, no sé si está o no porque hay tantos recursos, pero por ejemplo, cuando jugamos a pasapalabra, que en la clase de L a mí me gusta mucho jugar a pasapalabra, podemos utilizarlo con una herramienta digital, pero podríamos hacerlo con materiales, con una cartulina, unos velcros y poner las letras y quitarlas, ¿vale? ¿Lo veis, no? Que tengamos siempre esa doble opción, está muy bien, ¿vale? Bueno, ya sin más dilación ya me voy a pasar a hablaros del marco común de referencia digital. Habéis oído hablar seguro del marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿no? ¿Sí? Pues ¿para qué se hizo esto? Pues para tener, digamos, que una referencia en los idiomas, para que en toda Europa pudiéramos clasificar más o menos los niveles, ¿no? Que entra en cada nivel. Vamos a ver aquí, ¿vale? Esto es en competencia digital, que es de lo que vengo a hablar, ¿eh? Pero como sois de traducción, lo vamos a igualar para que lo comprendáis muy bien, que lo vais a ver en un segundito. Entonces tenemos nivel A, nivel B y nivel C. Esto es súper útil, ¿no? A partir de ahora ya nos examinamos y sabemos más o menos el nivel que tenemos. Pues en la competencia digital sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es relativamente reciente, y digo relativamente reciente porque ha salido pues, en los últimos 10 años es donde hemos empezado a trabajar. En España ha llegado en los últimos 5 años traducido ya. Yo esto lo he dado antes en inglés, ahora ya lo he pasado a dar en español, ¿vale? ¿Qué nivel creéis que tenéis que tener más o menos para ser competentes en vuestras aulas? ¿En inglés, más o menos? Bueno, en inglés sí, vosotros. Más o menos para trabajar con cierta soltura o en otro idioma, en español, ¿vale? Para vosotros. ¿Qué nivel tenéis, más o menos? B2, C1, eso es justito, pero bueno, con un C1 ya vamos muy bien, ¿no? Pues aquí sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces tenéis ahí, lo veis, ¿no? El nivel A1 y A2 es
conciencia y exploración, es decir, pues son los novatos, ¿vale? Que tienen muy poquito contacto con las nuevas tecnologías, pero que saben defenderse, ¿sí? Luego, los exploradores, que empiezan a ver cuáles les gustan, cuáles no, pero normalmente lo hacen sin ninguna estrategia, ¿vale? Ya llevamos al nivel B, que ya es otra cosa, ¿no? Y el B1 y B2 ya empezamos a pensar el por qué. ¿Por qué es interesante utilizar estas herramientas? ¿Qué beneficios les puedo sacar? Ya con el nivel B2 son personas que saben la metodología que van a seguir, por qué quieren utilizar, qué buscan, ¿vale? ¿Qué van a conseguir con eso? Y en el nivel C1, que son los líderes, ya tienen un amplio repertorio de estrategias digitales, ¿sí? Que son muy flexibles, que son muy completas y que pueden servir a otros compañeros. Ya con el nivel C2, incluso lo que se pide es temas de programación, que es más complejo, ¿vale? Pero en teoría, con tener un nivel B2 me sirve, ¿vale? Si os metéis en esta página, Discombedu, ¿vale? Y buscáis test, os hacen un test, dura unos 10-15 minutitos para que veáis en qué nivel estáis. Hay un montón de preguntas, lo mandáis y os da la respuesta para que sepáis qué nivel tenéis. Normalmente con vosotros, con estas nuevas generaciones, pues hombre, el nivel A2 está casi seguro, casi asegurado, que antes no sucedía así, pero ahora ya un nivel A2, B1 lo soléis tener. Entonces, os animo a que vayáis probando qué estrategias hay, qué recursos hay, cómo los puedo utilizar en el aula, ¿vale? Y tenéis aquí las áreas, ¿vale? Entonces, lo que han hecho, por un lado, son los 6 niveles, ¿no? Que se equiparan a los de las lenguas, que con eso yo creo que lo comprendéis fenomenal, que es muy sencillito, ¿vale? Pues ahora vais a ver que hay 22 competencias. En España trabajamos, bueno, en España y en Europa continuamente, ahora con este cambio de todo por competencias, qué competencias hay que adquirir, cómo las vamos a aplicar, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dividen en 3 partes. Área 1, lo tenéis aquí en el dibujo del principio, ¿vale? Que tiene que ver con lo profesional, son las competencias profesionales. Luego tenemos la última, me voy al final, que son las competencias de los estudiantes. Y luego en el centro tenemos todas las estrategias y todas las competencias pedagógicas, ¿vale? Que tienen que ver con lo que vamos a estudiar, pues con la enseñanza y el aprendizaje, con los recursos digitales, ¿vale? Con la evaluación, que es por donde voy a empezar con los recursos que os voy a facilitar, porque sirven mucho estas herramientas digitales para evaluar, ¿vale? Y luego la empoderación de los estudiantes, que también es muy interesante. Eso lo veremos con las T. Entonces os dejo aquí. Esto es un resumen. Aquí. Este es el resumen de todo, ¿vale? Entonces, como era un tema tan interesante y además hablábamos de competencia digital, se ha molestado muy mucho en hacer infografías, en hacer esquemitas, mapas conceptuales, todo muy sencillito. Y aquí tenéis el resumen, ¿vale? Para que veáis pues, las distintas áreas que hay y que se trabaja en cada una de ellas, ¿vale? Esto ya sé que ahora nos interesa mucho, porque os puede parecer así un poquito más arduo, pero sí que es verdad que si vais a utilizar en vuestras programaciones, en vuestras defensas, materiales digitales, pues está bien acudir aquí, para que todo tenga una base y un sustento teórico, ¿vale? O sea que ahora estoy convencida de que si os enseño a utilizar 4 herramientas, vais a hacer las 4 herramientas, pero que sepáis que podéis acudir aquí. Poniendo DICOMP-EDU, que es como se llama, ¿ves? Lo tenéis ahí arriba, os aparece, pues igual que el marco europeo de referencia de las lenguas, que tenemos ahí nuestra, no sé cuánto, pero tenemos un buen tochito de páginas, ¿no? Hablando sobre ello. Pues aquí sucede lo mismo. Esto es el resumen. Para empezar está bien, con esto es suficiente, ¿vale? Pero todo esto aparece luego desarrollado en Google, tal cual, lo ponéis y ahí tenéis el material para si os hace falta que podáis acudir a él, ¿vale? Bien, tenéis las infografías. Vale, esta sería la primera parte teórica. Solamente hay 2, ¿eh? Tranquilos que solamente hay 2. Entonces, en la segunda parte, seguro que todos habéis oído hablar de las TIC, ¿no? ¿Habéis oído todos hablar de las TIC? ¿Sí? Las tecnologías de la información y de la comunicación. Sí, suena, ¿no? Un poquito. Vale. Comenzamos a hablar de TIC, luego pasamos a hablar de cerrar, sí, ¿verdad? Aquí. Al principio llamamos a todo TIC, luego pasamos a hablar de nuevas tecnologías, luego pasamos a hablar de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
porque esto es relativamente reciente, ¿eh? Estamos hablando de los últimos 15 años, nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué pasa cuando luego es nuevo? Hasta que se va probando, pues hay muchas maneras de llamar a las cosas, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que, bueno, ya hemos llegado lo que llamábamos nuevas tecnologías de información y comunicación, que en competencia digital todo es nuevo, todo nos dura 2, 3, 4 años, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en mente. La herramienta que yo os diga, quizá dentro de 3 años no funcione, ¿eh? Hay algunas que sí, pero hay otras que no. Entonces tendréis que buscar vosotros qué herramienta es semejante a esta, pero se ha mejorado, ¿vale? Tenéis que estar un poquito al día en el tema de competencia digital. Bueno, pues todo esto ya llega un momento que dije, no, esto se queda corto, ¿vale? ¿Por qué voy a llamar nuevas tecnologías de la información y la comunicación si es de hace 3, 4 años y ya no sirve? Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cómo cualquiera de estas cosas engloba todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué son las TIC? Son las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿vale? Vamos a hablar de ellas, como veis que te pone aquí Google, ¿sí? ¿Por dónde eran los tiros? ¿Qué voy a utilizar con estas herramientas? Son herramientas que me sirven para hacer búsquedas, son bases de datos, ¿vale? ¿Sí? Es aprender a veces sobre tecnología un poquito. Las TAC son las tecnologías de la adquisición y del conocimiento o del aprendizaje y del conocimiento. Nos dimos cuenta de que utilizando herramientas digitales podíamos no tener ningún beneficio, porque por el mero uso de utilizar una herramienta digital puede que yo no saque nada claro para mi beneficio, que es que, ¿qué quiero yo como profesor? Pues que mis alumnos aprendan, ¿no? Súper importante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, sois conscientes de eso, ¿no? Entonces, si yo utilizo una herramienta y no me sirve para nada, pues, vamos, no me sirve de nada. ¿Qué busco yo? ¿Con qué me gusta trabajar mucha clase? Con las TAC. Son las tecnologías de la adquisición y del conocimiento. Vamos a procesar datos, vamos a trabajar con ellos. Vamos a jugar con estas herramientas, con estos recursos, pero para que el alumno interiorice los contenidos y sea capaz luego de trabajar con ellos, de aprender y de interiorizarlos. Se trata de que el aprendizaje sea efectivo y duradero, ¿vale? No se trata de jugar un rato, como os decía antes, al final de clase. No, no. Yo lo que estoy intentando es que si mis alumnos aprenden algo y hacen una infografía, se queden con ese contenido de la infografía. ¿Sabéis lo que es una infografía? Sí. Sí, ¿no? Bueno, mirad, esto es una infografía. Esto mismo. Uy, bueno. Esto es una infografía, ¿vale? Que seguro que habéis visto muchas, pero no le ponéis el nombre. ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Veis todo este esquema que hemos puesto aquí, no? Vale, pues el resumen de eso es este. ¿Sí? Es un producto muy, muy visual, ¿no? Ese en concreto, claro, habéis visto todo lo que hemos resumido en muy poco tiempo, ¿no? Pero claro, el mero hecho de clasificarlo por colores ya me está segmentando las áreas, ¿vale? Y aquí tengo, pues todas las 22 que teníamos, las 22 competencias con las que estábamos trabajando están aquí. En un simple vistazo tengo la solución. ¿Qué estoy haciendo? Trabajar con el contenido. ¿Lo veis, no? Tenía muchísimos datos. Si mis alumnos, a mí me gusta no hacer yo los recursos. A mí lo que me gusta es que sean los alumnos los que hacen estos recursos. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de estar leyendo la información, trabajándola, resumiendo, a ver cómo lo pongo. Lo ponemos por colores, lo separamos por áreas. ¿Cómo lo ponemos? Con este dibujo, con este otro, pero no me importa tanto que el resultado sea bonito, a mí lo que me importa es que sean capaces de clasificar esa información, de que hayan entendido ese contenido y que llegan luego al producto final que le puedo dar a la hora de evaluarlo un puntito más al que lo ha hecho más bonito. Pero yo lo que voy a evaluar es que el contenido esté cada cosa en su sitio y que hayan sido capaces de resumirlo. Al hacer esto, ¿qué he conseguido? Que entiendan lo que están haciendo, que hayan entendido la información, que es de lo que se trata. ¿Lo veis un poquito? ¿Lo entendéis? Sí, eso es lo que se busca, que me sirva de algo, ¿vale? Que no sea, venga, vamos a hacer aquí, alguna vez a mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con cómic digital. Si no tenemos material en un ordenador, podemos hacerlo a mano. Pero es que a mí me da igual que el cómic sea bonito que sea feo. ¿Para qué utilizo yo el cómic en el aula de L, por ejemplo? Con un cuento podemos hacerlo, ¿no? Para que los alumnos lean. ¿Han leído el libro? Pues he visto que tenéis por ahí el italiano, ¿no? De Pérez Reverte, ¿vale? Si el alumno no se ha leído el libro, no va a ser luego capaz de hacer un cómic sobre el libro.
Ese es el punto de partida. ¿Qué quiero yo? Que el alumno lea. Si es capaz de hacer el cómic, es que se ha leído el libro. Objetivo cumplido. Simplemente con esto, ¿vale? Ya está cumplido el objetivo. Pero es que además lo han tenido que entender. Porque todos sois conscientes de que a veces leemos rápido, ¿no? Pero es que si yo quiero saber quién es el protagonista, si es un personaje redondo, si es un personaje plano, si hay un flashback aquí, si hay un... ¿No? Vais a mirar, si no lo he entendido, el libro, no soy capaz luego de hacer ese diseño. Entonces trabajamos la comprensión escrita, lo veis, ¿no? ¿Sí? Pero también trabajamos la expresión escrita, ¿o no? Sí, yo tengo que hacer ese pequeño, bueno, podemos empezar con un mood board y luego hacer ese diseño, ya lo podemos hacer todo lo complejo que queráis, ¿vale? Pero simplemente leo el libro, tengo que hacer mi guión, que quiero trabajar la expresión oral. Leemos el cómic en alto y estoy trabajando la expresión oral y estoy trabajando la comprensión oral. ¿Veis cómo trabajamos todo? Es una herramienta súper completa. Cuando muchos compañeros dicen, ¿eso para qué? ¿Para qué haces un cómic? Hombre, pues mira, se han leído el libro, lo han comprendido, han hecho el guión, lo han escrito y el resto de sus compañeros, cuando lo han dramatizado, han entendido lo que estaban diciendo. Es un ejercicio súper completo. Que sea más bonito, más feo. Pues siempre hay que motivar al alumnado, ¿no? Pues un puntito más, 2 puntitos más para que lo haya hecho más vistoso y más atractivo, pero es que no estoy buscando algo atractivo. ¿Veis, no? Que lo que trabajo es una stack, ¿sí? Ese aprendizaje, esa adquisición, yo es lo que busco en clase, que aprendan. ¿Creéis que aprendan? Sí, sí, os lo digo que esto funciona y que es un hecho, ¿vale? Entonces, eso serían las TAC. He puesto ahí MOOC, que es un curso para que veáis, ¿no? De estos de formación, que son en abierto. Y luego las C, que estas las conocéis seguro, que son las tecnologías del empoderamiento y de la participación. Nos vamos a redes sociales, para que lo entendáis fácilmente, ¿vale? Sabéis que hay booktokers, booktubers, bookstagramers, ¿os suena un poquito el concepto? Si no, lo dejamos en youtubers, que todo el mundo sabe lo que es un youtuber, pues bueno, lo podemos llevar al campo de la educación con los booktubers, ¿vale? Que son esos influencers que lo que hacen, pues me están hablando de libros, me están vendiendo sus libros, ¿vale? Con un lenguaje mucho más cercano, mucho más atractivo, que siempre va dirigido a una edad, a una franja, ¿no? Saben vender el producto, claro, hay que ser muy inteligentes como de todo en esta vida y saber seguir a los booktubers que son buenos, ¿vale? Porque ahí entra el otro tema aparte que no voy a trabajar hoy, pero claro, ¿quiénes son los críticos literarios? Hasta ahora en España, por lo menos, os voy a poner, todos los fines de semana tenéis los 2 periódicos opuestos, el ABC y el País, que tienen unos magníficos, culturales en el centro del periódico, que son maravillosos, ¿vale? Tanto en uno como en el otro, el Babel y el Cultural, magníficos. Ahí están los críticos literarios, que son los que te hablan de las novedades editoriales, que hacen reflexiones contundentes, serias y buenas. Antes, ¿quién hacía eso? Bueno, ahora, ¿quién sigue haciendo eso? Porque saben, ¿no? Ahora, ¿quién lo hace en las redes sociales? Pues el que sabe moverse por el entorno digital, quizá es más guapo y sabe utilizar un poquito mejor el lenguaje, ¿no? Y sabe mover un poquito el tema pues de la imagen digital y sabe cómo venderse. Cuidado con eso, ¿vale? Tiene sus riesgos. Es mucho más bonito, más atractivo, pero hay que saber a quién se sigue. Hay muy buenos, insisto, de todas las edades hay booktubers súper buenos y muy serios. Y luego está la famosita de turno que escribe 4 tonterías y piensa que es poesía y se venden los libros como rosquillas, ¿vale? Y no es nada, eso no es poesía ni es nada. Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿vale? Esas son las tecnologías del empoderamiento y la participación, pero qué sé, Facebook, bueno, vosotros os pilla más Instagram, ¿no? Podemos sacar temas, compartirlos, debatirlos en Twitter, ¿vale? También, lo veis, ¿no? Son herramientas digitales que están ahí, son redes sociales y que me pueden servir para muchos fines, pero uno de ellos es el de la educación. Con estos hay que tener cuidado. A mí me gusta trabajarlo siempre ya a nivel universitario, ¿vale? Pero eso no quita porque, por ejemplo, para bachillerato, pues yo quiero trabajar, he hecho experimentos con el tema de la mujer. Mira, hoy viene muy al cuento, ¿no? De mujeres escritoras olvidadas. Hemos hecho reels en Instagram, se pueden dejar en privado, no hace falta compartirlos. Pero el alumno se motiva muchísimo al hacer un reel, ¿no? Que es un formato con el que está acostumbrado a trabajar. Podemos hacer, también hemos hecho book trailers. Un book trailer es lo mismo que, ¿sabéis lo que es? Un trailer de una peli, ¿no? Bueno, lo mismo con un libro. Aquí sucede exactamente igual que con el cómic. Para hacer un tráiler de un libro me lo tengo que leer y tengo que entender
Y tengo que saber que tengo que vender al alumno, ¿no? Porque sabes que un tráiler, ¿qué tengo que poner yo en un tráiler? Puntos álgidos, ¿no? Para convencer, pero sin desvelar demasiada información. ¿Cómo juego? Con las imágenes y con la música. ¿Vale? Lo veis un poco, ¿no? Tengo que saber jugar mucho. Pero si no me he leído el libro y no lo he entendido, es que nunca voy a poder hacer un buen tráiler de un libro. Nunca. ¿Vale? ¿Veis un poquito por dónde voy? Se trata de engañar un poco al alumno, ¿entendés? Vamos a motivarlo, vamos a llevarlo a su terreno, vamos a hacer cosas atractivas, no vamos a hacer el típico resumen del libro porque lo van y lo copian. Vamos a hacer algo atractivo que a ellos les guste, pero que aprendan, porque si no aprenden no hacemos nada. ¿Veis por un poquito en qué consiste esto? Que aprendan, que es lo que queremos, ¿vale? Me quedo con la stack, que es lo que me sirve para todo el mundo, para la clase de él sobre todo, que es de lo que vengo a hablar, ¿vale? Pero tened en cuenta que es que hay muchísimas bases de datos, muchísimas bibliotecas, ¿sí? Y luego redes sociales me parece fantástico para trabajarlo. Puedo hacer vídeos de YouTube y ponerlos en privado, que simplemente tengamos el acceso en clase. La profesora es la única que tiene acceso y vemos los vídeos en clase y luego hacemos un debate para comentar el tema que han grabado, ¿vale? Opciones, todas las que queráis. Bueno, esto lo voy a pasar más rápido, pero las TIC me sirven para aprender, pues eso, sobre la tecnología, vamos a buscar, son herramientas digitales, pero no me van a aportar ese feedback que yo estoy buscando, ¿vale? Me sirven y mucho, pero más como una herramienta como tal, ¿vale? Hay un error, en España por lo menos, de que los profesores utilizan muchísima tecnología. ¿Pero qué hacen? Usan un PowerPoint. Cuando yo estudiaba me veía transparencias. ¿Qué era eso? ¿Qué? Sigue estando en mi clase, sigo teniendo el proyector de transparencias. Una hojita escrita a máquina, folio escrito a máquina, lo ponían en el aparatito y se proyectaba en la pared. ¿Qué es un PowerPoint? Lo mismo con dibujos. Está muy bien, ¿vale? Porque es mucho más vistoso que una transparencia de las de antes, porque era horrible. Cada vez que llegaba el profesor que ponía unas transparencias, decías, oh, qué aburrimiento, ¿no? Claro, con un PowerPoint es mucho más bonito, porque si sabes hacerlo bien, pones pocas palabras, pones unas imágenes vistosas para llamar la atención. No estoy utilizando mucha tecnología con eso, ¿vale? ¿Qué consigo? Bueno, pues que sea más clara la información. Eso no es, ¿vale? Ser innovador, no. Entonces, cuidado con esas cositas, ¿vale? Entonces, ¿con qué relacionamos las TIC? Con las Personal Learning Nets. Perdonadme que yo soy de español, ¿eh? Mi pronunciación en inglés no es tan buena como la vuestra, seguro. Bueno, que son las redes personales de aprendizaje. Luego tenemos las TAC, voy rapidito, que como os lo voy a dejar, si queréis luego lo miráis, ¿vale? Que me sirven para aprender con la tecnología, ¿sí? Dependiendo de a quién sigáis, va a ser adquisición y conocimiento o aprendizaje y conocimiento. Me sirven las dos porque van todas por la misma línea, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué las relaciono? Con los PLE, que son los entornos personales de aprendizaje. Aprender con la tecnología, ¿vale? Aquí es donde voy con el cómic, con el book trailer, con lo que queráis, ¿vale? Entonces, más cositas. Y luego tengo la STEP, que es lo que os he dicho, que se relaciona con los entornos personales de aprendizaje y participación, que es la palabra al final, lo que cambia. Sois conscientes, ¿no? Que en redes sociales lo que hago es participar, ¿sí? Comparto la información, debato sobre lo que yo quiero, ¿sí? ¿Qué es importante? ¿Quién es ese docente bueno en innovación que trabaja con muy buenos materiales? El COL. ¿Sabéis lo que es el COL? El Key Opinion Leader. ¿Vale? Ahora vamos a verlo. Aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué hace? Va a movilizar el pensamiento con su propia opinión. Va a ser el que cree los materiales, el que sepa transmitirlos al resto de compañeros, ¿vale? ¿Dónde? En las redes sociales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, Key es la persona que no baja la personalidad intelectual, como tenéis ahí, establece conexiones improbables que enriquecen en el proyecto del centro y hacen vigente su aprendizaje en la área de la perplejidad, investiga estrategias educativas y de aprendizaje. O sea, es una persona que está muy formada, es la persona que tiene la llave, ¿vale? Está muy formada, pero a la vez es buena digitalmente y sabe estar en la cresta de la ola transmitiendo esa información al resto de colegas para que
los recursos que busca, que no los tiene por qué haber creado él, pero sean recursos útiles que el resto de compañeros pueden utilizar en sus aulas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Venga. Y líder, porque es el líder, obviamente, ¿vale? Entonces, más cositas. Salgo aquí y llegamos ya a la última parte, que es el modelo TEPAC. Entonces, ¿habéis visto alguna vez esta diapositiva o alguna semejante? ¿No? Se supone que ahora, en pleno siglo XXI, la mejor manera de enseñar es esta. Tenemos ahí 3 círculos. ¿Cuál será la ideal? La diana, donde convergen los 3 círculos. Yo tengo una pregunta que siempre hago a mis alumnos del máster de profesorado. ¿Qué es más importante? ¿El contenido? ¿Una persona muy bien formada? ¿O una persona que tenga muy buenas estrategias para enseñar? ¿Qué es más importante como profesor? ¿Y qué es más importante? Pensad, que nos quedamos solo con una. A ver, que no sigo. La segunda. Y si yo no tengo contenido, ¿qué voy a enseñar? Si yo no tengo una buena formación, me voy a lo filológico si queréis, que yo creo que a vosotros os sirve, ¿no? Sí. Si yo no sé de literatura, por ejemplo, o de lengua, me da igual. Si yo no conozco en profundidad a Arturo Pérez Reverte, ¿cómo os voy a enseñar a Arturo Pérez Reverte? Y ya no al autor en sí, todo lo que subyace por detrás, ¿no? Si yo no tengo una buena formación, jamás voy a enseñar bien. ¿Por qué? Porque lo demás que va a ser humo, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos. Yo me tengo que formar súper bien, yendo a muchas conferencias de las que hablábamos al principio de clase, que veis la diferencia un poco ahora, ¿no, Sagrario? Yo me tengo que formar súper bien y tener unos contenidos súper sólidos. Cuanto más sepa, mejor. Y luego tengo que, el segundo pasito, es saber transmitirlo. Que también me tengo que formar mucho. Y aquí es donde insisto que es necesario que cada vez que vayáis a formaros, preguntéis, intervengáis y no os quedéis con dudas de cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Veis un poco? Yo tengo que saber para poder enseñar. Y tengo que saber enseñar. Y luego ya si le metemos la tecnología, tengo que saber tecnología. ¿Pero a qué? Para saber enseñar con tecnología. ¿Veis un poquito? Que no es lo mismo tener conocimientos tecnológicos que tener conocimientos, a ver si lo digo bien, que tener conocimientos tecnopedagógicos. Es decir, tener estrategias pedagógicas para enseñar con tecnología. Por eso lo estoy soltando todo este rollo aquí, para que lo entendáis. Es súper importante que yo sepa para qué quiero utilizar mis herramientas digitales. Es que tengo que saber qué herramientas quiero, para qué las quiero y cómo utilizarlas. No se os ocurra, por favor, enseñarles a los alumnos una herramienta digital que vosotros no controléis. Claro, error. ¿Vale? Lo veis un poco, ¿no? Es que tengo que saber utilizar esas herramientas digitales. Y tengo que saber el por qué son útiles. Claro, si no tengo contenido y no sé qué quiero transmitir, pues no me sirve de nada todo el envoltorio. ¿Veis un poco? Entonces, ¿cuál es ese círculo precioso? Pues bueno, voy a tener un contenido, pero a la vez voy a tener un contenido pedagógico y a la vez voy a tener un contenido tecnológico. Y cuando yo sepa utilizar todo eso bien, voy a ser un docente excelente. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues este es un poquito el modelo TEPAC. Simplemente os quería decir que en este entorno digital, tanto el alumno como el profesor han cambiado los roles. ¿Sí? Entonces, ¿ahora de qué se trata? Pues de que el profesor a veces acompañe en este proceso. ¿Por qué? Pues porque a veces el alumno digitalmente es superior al profesor. Entonces, el profesor acompaña al alumno ¿para qué? Pues para asesorarle, para decirle dónde tiene que acudir a qué fuente, para buscar fuentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cambiamos un poquito los roles de que el profesor es ese catedrático que simplemente nos está transmitiendo una información, ¿vale? Bueno, digo catedrático, no digo por qué no, pero bueno, me seguís un poquito. Ya no solamente es una persona que me dice ese contenido, sino que ahora yo, como docente, voy guiando también a mi alumno, ¿vale? Sí. Y el alumno, claro, tiene que convertirse en protagonista de este aprendizaje, de este proceso de adquisición y conocimiento, ¿vale? Aquí tenéis lo que significa cada una de las cosas. De este circulito que habéis visto aquí,
Esto ya os prometo que son 2 diapositivas, os las voy a dejar para que si os hace falta podáis acudir a ellas. Os explico cómo van para que las entendáis y si os hace falta en algún momento, de aquí parte todo, ¿vale? Entonces hemos visto qué son las TIC, qué son las TAC, qué son las TEP. Nos quedan 2, que son las TIC, que son las tecnologías de la información y la publicación, perdón, de la investigación y de la publicación, y ya más dirigido a los profesores universitarios. Y hace unos años, cuando hablaba de esto, parecía que era algo futurista, pero realmente ahora estamos en la SAN, que son las tecnologías de las redes neuronales artificiales, inteligencia artificial. ¿Vale? Se parecía esto hace unos años, que era algo que nunca iba a llegar, o de los informáticos, cosas de los informáticos, y no. Ahora están ahí, ¿vale? Aquí tenéis dónde va cada una de ellas, pues las redes personales de aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje y de participación, ¿vale? Que eran las CEPAS, ahí nos quedamos, los de investigación y publicación, ¿sí? Y luego las redes neuronales de aprendizaje. Ya, otro nivel, ¿no? En resumidas cuentas, ¿qué hacemos? Aprendemos sobre tecnología en las TIC, aprendemos con tecnología, con las TAC, que es lo que tenéis que utilizar vosotros, participamos con la tecnología, investigamos con la tecnología y luego ya tenemos que saber con la tecnología. Ya a mí me da muchísimo miedo. Lo comentábamos antes de entrar, como se desarrolla un poquito más el tema de la inteligencia artificial, hemos caído todos con el equipo, porque nos cargamos la educación al completo, cuidado con esto. Bueno, entonces, las TIC y las TAC son tecnologías pensadas como una herramienta, ¿sí? Las TEP como pensamiento, como doxa, ¿vale? Las TIP ya serían como una tecnología pensada como episteme, ¿vale? Que lo que me va a hacer es tener ese conocimiento creador, pero ya es que si llego a las ANT, es una tecnología pensada como Sofía, como sabiduría, ¿vale? Cuidado con las máquinas que van a pensar por nosotros, que es el problema, que ya lo hacen, ¿vale? Entonces, aquí veréis un poquito todo si queréis acudir a ello, y esto ya no os lo explico, pero va relacionado, esto último que hemos explicado, ¿vale? Y va igual, pero eso se relaciona con las competencias y con las actitudes. De las programaciones didácticas es bastante interesante que habléis de todo esto, ¿vale? Entonces tenéis ahí, bueno, pues cómo van interrelacionadas todas, unas con otras. Lo leéis tranquilamente, ¿vale? Porque si no es que aquí tarda una hora en explicar esto y no da tiempo, ¿vale? Y supongo que lo que queréis ya son los recursos, ¿sí? Vale. Voy a parar un segundo para coger el móvil, a ver qué, bueno, por aquí, para ver la hora, para ver la hora. ¿Tenéis preguntas? Claro. Hacemos un parón aquí. A ver, momento, dudas. ¿Se entiende más o menos el porqué de esta intervención? Hasta ahora, ¿no? Porque seguro que todos queríais elaborar ya el recurso, pero todo tiene una base, ¿vale? Entonces todo tiene un porqué. Vamos a empezar, os voy a empezar a dar recursos. Yo os voy a dar muchos recursos, ¿vale? Que cada uno seleccione, yo mando siempre en clase a hacer un top 5, o sea, 5 recursos que les gusten para utilizarlos en el aula. Puedo dar 2000 si queréis. Hay muchísimos recursos de todo tipo. Cada uno tiene que pensar, ¿para qué voy a utilizar yo la tecnología? ¿Qué me gustaría hacer en clase? Pues, por ejemplo, yo el cómic siempre lo utilizo porque me parece súper interesante. Me da igual hacer un cómic que un cuento. Se puede hacer digital tanto una cosa como la otra. Con la tablet, con el móvil. Ahora con el móvil es mucho más sencillo que hace unos años. Ahora con el móvil podéis hacer cualquier cosita, ¿vale? Pero, por un lado, el cómic o el cuento me parece fantástico porque son actividades súper completas. Las actividades que tienen que ver con los booktubers, bookstagrames o booktokers también me parecen fantásticas porque puedo vender libros. Yo les mando que hagan ese top 10 de libros que recomendarían a los alumnos. De hecho, tenemos un problema muy grande. Es que estudiamos filología, pero en filología no hay literatura infantil y juvenil. Entonces, nuestros profesores, ¿no? Nuestros futuros profesores saben muchísima literatura, pero no han leído nunca la literatura juvenil. Que van al instituto y ¿qué tienen que mandar a los alumnos? ¿Qué tienen que recomendar a los adolescentes? Literatura juvenil. Que ni han estudiado ni han leído. Que el problema es que no la han leído. ¿Qué hacemos? Entonces, yo una de las actividades que les obligo a hacer en el máster es a leer 10 libros juveniles, publicados siempre
como mucho, 5 años, 5 o 10 años, desde que han salido del instituto. Calculo, siempre hay algún poco que por edad se me cuela, pero ¿qué les obliga a hacer? A leer libros nuevos, para que sean un poco conscientes, porque no han leído en toda la carrera ningún libro de literatura juvenil, que es la que tienen que recomendar a los alumnos. ¿Cómo voy a recomendar algo que no he leído? Entonces, lo que hago es pedirles que hagan un top 10 de libros que recomendarían a sus alumnos del instituto que han salido publicados pues, en un periodo de 5 o 10 años, para que sean nuevos y los hayan tenido que leer. Y yo ya no soy un poco mala, ¿no? En ese aspecto, porque sé que siempre vas a buscar la reseña y tal. Pues no tenéis que leer 5 o 10 años, que sea relativamente reciente, y a ver cómo vendo el libro si no me lo he leído. Hombre, siempre te la pueden colar, pero bueno. De esta manera es más factible que además los alumnos tienen ganas de leer libros de literatura. Un buen filólogo siempre tiene ganas de leer, ¿no? Pues la literatura juvenil es mucho más amena, mucho más, no es un poco de pasatiempo casi. Entonces hacemos un top 10 de crítica literaria para que todos sabéis lo que es un top 10, ¿no? Más o menos. Es una crítica literaria, pero con un lenguaje especial, con unas imágenes especiales, jugando un poquito con el tema del vídeo, ¿vale? Son actividades. Bueno. Entonces, pero lo que voy a hacer ahora es, eso, os estaba hablando de mi top 10, va por ahí. Otra de las cosas que siempre tengo en el top 10, por eso estaba hablando de esto, son herramientas para evaluar. A mí me parece que es muy interesante y que son muy útiles para el aula de L en concreto. Para cualquier asignatura, pero para el aula de L más todavía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mientras juegan, están demostrando si saben o si no saben. ¿Vale? Es una manera muy fácil para que evaluéis. Eso por un lado. Y por otro lado, si son ellos los que están diseñando el juego, que a mí me gusta siempre más ponerme ahí, que sean los alumnos los que diseñen su juego. Aprenden muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay mucha rivalidad y entonces empiezan a buscar preguntas más difíciles. Si consigues que haya ese pequeño juego entre unos y otros, aprenden un montón. ¿Vale? Simplemente preparando estos concursos tenemos que buscar siempre pues, temas que sean fáciles, ¿vale? Excesivamente complejos. Y no dejar, y acotar siempre. Pues si estamos dando ahora en el, no sé qué tema dais, pero por ejemplo, si empezamos con 1 a 1, el más sencillito de todos, pues si vamos a dar, no sé, las comidas, ¿no? Ese tema, pues a jugar con cosas sencillas y adaptadas a ese nivel, ¿vale? El profesor siempre revisa. Para que no sé, porque yo lo he puesto en práctica y a veces hay algunos grupos que empiezan a rebuscar, no, vamos a hacer cosas que he trabajado en la lección, que aparecen en los manuales, ¿sí? Pero a través del juego. Entonces, la primera de ellas, yo os he traído es Kahoot. ¿Todo el mundo sabe cuál es Kahoot o no? Bueno, os pongo aquí las imágenes. Es un juego que nos permite hacer concursos online donde los alumnos participan. Me sirve para el colegio, para la universidad, para el trabajo, incluso para jugar en casa, como yo quiera. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, proyecto aquí en la pantalla. ¿Veis aquí, no? Proyecto el ordenador. Simplemente creo una clase con el nombre, me dan un código, vosotros con el móvil metéis el código y ya podéis entrar a jugar. Muy facilito, ¿por qué? Pues porque yo pongo la pregunta en pantalla, aparecen las 4 respuestas con cada una con un color y a mí en el móvil, como veis aquí, ¿vale? Me aparece el color. Directamente se lanza la pregunta y el alumno tiene que tocar el botón del móvil, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil de hacer y muy fácil de preparar. Es muy interesante que los recursos que utilicéis sean fáciles para vosotros, como profesores, como futuros docentes. Porque hay algunas herramientas que son muy buenas, pero claro, si vais a ver lo que es luego trabajar en el aula día a día, si tengo que dedicarle 10 horas para hacer una actividad de 10 minutos, pues hombre, vamos a buscar cosas que yo pueda preparar en 1 hora para sacarle rentabilidad. Como las hago un año, luego me sirven para más. Bien, es verdad, vamos a buscar cositas fáciles de preparar. Esto sucede con Kahoot, por ejemplo. ¿Qué consigo? Bueno, tengo tiempo, que es interesante. Cuando acaba la actividad me sale quién ha sido el primero que ha contestado, el que más respuestas tiene, el porcentaje, el tal, ¿vale? O sea que tengo la evaluación inmediata, tengo los resultados ahí al momento. Como además se busca la inmediatez, evito que copien. Cada uno tiene su móvil y responden al momento, ¿vale? Entonces, eso era Kahoot. Después de Kahoot salió Quizzes,
que es lo mismo, pero con un diseño más atractivo. Al principio Kahoot solamente se utilizaba en móviles, con quizzes donde lo podían hacer en cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Y lo que Kahoot tiene es un diseño súper sencillito, pues en quizzes, por ejemplo, puede tener avatares, cada uno puede tener su imagen, bueno, pues tiene gadgets para ir consiguiendo, pues tiene otro tipo de juego. Es un juego, pero ya orientado un poquito más a ese planteamiento de videojuego, si me permitís decirlo. Cuando lo que estoy haciendo simplemente es pregunta-respuesta, no hay más. Pero ya parece que lo estoy adornando un poco. Y me diréis, ya, pero es que en los colegios no están permitidos los móviles. Bueno, aquí aparecen uno contra el otro, que estaban ahí rivalizando a ver cuál se utilizaba más en las aulas, ¿no? Bueno, pues si yo no quiero que utilicen el móvil, voy a utilizar Plickers, que es exactamente lo mismo, pero con cartulinas. Entonces, ¿yo qué hago como profesor? Os doy una cartulina a cada uno de vosotros, luego tengo un papel aquí, pero os pongo por detrás, ¿no? A, B, C o D. En vez de os pinto un colorcito, lo que queráis, rojo, verde, amarillo, azul. Lanzo la pregunta y en vez de tenerle que dar el botón, pues pongo la cartulina así, así, así o así. ¿Veis, no? Hasta aquí diréis, ¿y el profesor cómo sabe con lo difícil que parece eso? El profesor saca su móvil y escanea en un momento. Y sabe cuál es la respuesta de cada alumno. ¿Vale? O sea, es muy sencillo. Sacas el móvil, lo pasas así despacito y automáticamente sabe qué ha respondido cada uno. Porque reconoce las formas, el escáner del móvil. ¿Vale? Esto que parece de otro mundo es una tontería. Te pasas así y el móvil detecta que el alumno ha respondido correctamente. Hola. Vale, ¿veis? Aquí tenéis las respuestas. Esto es lo que le aparece al profesor. Pues el alumno 1 tiene 5 preguntas correctas. El alumno 2, ¿vale? Feedback inmediato. ¿Es qué? Cuando lo haces manualmente. Se imprimen, las tarjetas. Ya están, las tiene, es como una ficha más. Simplemente. Pero digo los resultados, que no te lo tienes que hacer tú. Claro, pero nosotros también. Claro, tú las preguntas y las respuestas las tienes que meter en el ordenador para que se proyecten. Dices, bueno, fulanita ha acertado 10 preguntas. Sí, pero aquí también, Aquí te sale el alumno 1. También, claro, al pasar el escáner te lo va cogiendo todo. Claro, ese es el tema. Sí, que el profesor tiene la tecnología, pero el alumno no. Eso. Ahí me había perdido. No, vale, no, pero contadme, si por eso lo digo, que no salgáis con dudas de esto. O sea, lo bueno que tiene es que el alumno no va a usar el móvil, porque en España ahora hay muchos centros donde no se permite usar el móvil. El alumno no tiene móvil, pero usamos la tecnología, ese profesor, el que tiene esa ventaja de saber qué ha respondido cada uno, ¿vale? Que no hace falta utilizarlo, pero si alguna vez surge ¿vale? Luego tenemos Socrative. Nosotros en la Universidad de La Rioja, este es súper bueno, esto sirve para evaluar a los alumnos, ¿vale? Este es más serio. Veis que los primeros eran más lúdicos, más divertidos, este es más serio. Entonces hicimos un estudio, además lo hicimos bien porque buscamos sociólogo para saber cuántos alumnos hombres tenía que haber, cuántas alumnas mujeres tenía que haber. Era centros públicos, privados, o sea, nos hicieron la estadística para justo ir a los centros y ver qué número de encuestas tenía que haber manuales escritas con boli y qué número de encuestas respondían con el móvil. Estamos hablando de hacer redacciones, una serie de respuestas cortas, pero también había hasta una redacción. Yo no me lo creía, pero cuando iba a los centros preferían hacer una redacción con el móvil que a mano. Pero además estoy hablando de ya, claro, de esto de hace tiempo, igual 6 o 7 años. Y costaba escribir, no es como ahora, que los móviles van evolucionando y automáticamente hasta te escriben bien, había que ir despacito. Pues la actitud de los alumnos para con los móviles era mucho mejor que hacer una redacción a mano. Os parezca mentira. Bueno, entonces, esta herramienta ha sido diseñada, para que sucede lo mismo, le metes el número de la clase y al alumno le aparece el examen y se ve si ha salido del móvil a buscar en el móvil más información, si te has quedado ahí, o sea, me da una serie de datos para asegurarme de que no se está copiando, ¿vale? Podemos jugar, como estábamos jugando con Kahoot, verdadero o falso o con respuestas, ¿vale? No sé si os he puesto todas, no he metido todas las imágenes que tengo porque si no, no pesaba muchísimo el archivo.
Pero puedo poner eso, verdadero o falso, 4 respuestas, 3, las que yo quiera, una pregunta corta, una redacción. Nosotros incluso metíamos redacción, ¿eh? Lo que yo quiera. Y tengo ahí todos los exámenes de la asignatura. Para determinados formatos, a veces un examen online o un examen de determinado, ¿vale? Pues lo puedo utilizar. ¿Qué tengo de bueno? Pues que si utilizo preguntas cerradas, tipo estas de verdadero o falso o de elegir, me da las respuestas al momento, que es muy interesante. Hay que buscarle siempre el por qué. ¿Veis, no? ¿Qué busco? No busco usar, vamos a hacer un examen con el móvil. No, no, no. Pues si tengo a 105, que a mí me pasará, os voy a poner la que yo utilizo en clase, que me parece muy sencilla. Si tengo a 105 alumnos, voy a pasármela y os la pongo. Luego volvemos para atrás. Esta. Yo utilizo Google Forms, ¿vale? El año pasado hacía una prueba semanal. 105 alumnos. Pues lo que hacía era una semana examen manual, contando, era literatura infantil, hablábamos de cuentos clásicos, ¿no? De Andersen y demás. Una vez a la semana, o sea, una semana me hacían el examen a mano y la semana siguiente era pregunta cerrada. ¿Qué consigo con los formularios de Google Forms? Que me los corrija al momento. Y a ellos les llega o sea, me mandan el examen y al minuto tienen en su correo el resultado. Preguntas acertadas, o sea, el examen corregido. Claro, cuando tenéis un volumen de alumnado tan grande, pues una semana aprovecho para hacerles el examen manual, pero otra semana lo que hago es aligerar un poco, porque si no, si tenéis tantos alumnos, a veces es complicado. Voy jugando, estoy viendo si han leído o si no lo han leído, y otro día pues les corrijo la expresión, ¿vale? ¿Veis un poco, no? Tengo que ver qué necesito, siempre. ¿Cómo se hacen los formularios de Google Forms? Súper sencillito. Como todos tenéis la cuenta de Google, supongo, el Gmail, ¿no? Pues ya está. Simplemente ponéis Google Forms, os registráis con vuestra cuenta, pincháis ahí donde pone en blanco y al momento os sale. No, bueno, no he cogido ninguno, pero bueno, sí, ahora sí que os he puesto. Os sale esto, ¿vale? Es súper fácil porque podéis poner preguntas sin título, ¿no? Ponéis aquí la pregunta que queréis, podéis poner una imagen, podéis poner un vídeo de YouTube. Yo en el examen de innovación, que lo hago así, les pongo un vídeo de YouTube para que lo vean en casa y luego les lanzo preguntas para que respondan, ¿vale? Esto no me lo corrija solo, pero ¿qué consigo? Pues como la clase del máster de profesorado tiene una sesión síncrona y asíncrona, que es desde casa con internet, pues les hago el examen y me quedo ahí con todos los exámenes ya guardaditos porque te lo almacena todo, ¿vale? Simplemente, pues si suscribís a la imagen, metéis la imagen o el vídeo, lo que queráis. Las respuestas pues pueden ser de todo tipo, cortas, largas, de opciones, a 1, 2, verdadero o falso, lo que queráis. ¿Vale? Si pincháis donde pone más, pues me sale otra pregunta. ¿Vale? Veis ahí, ¿no? Que tenéis la imagen, el vídeo de YouTube, las preguntas cortas, las preguntas largas. Aquí es súper bonito. ¿Puedo cambiar el tipo de letra? Vale. Sí. Está el más, sale una pregunta más. Puedo poner todas las preguntas que yo quiera, ¿vale? Puedo poner la imagen, puedo poner el vídeo. ¿Vale? Sí. Y es muy sencillo. Una pregunta más. Luego además puedo hacer preguntas obligatorias y preguntas que no son obligatorias. Porque pueden ser preguntas obligatorias que todo el mundo tiene que responder y algunas, pues oye, venga, elegid la que queráis. Obligatorio o no obligatorio. ¿Que me equivoco? ¿Me cuesta hacer un examen de esto? Menos que con el Word. Es que es lo mismo, o sea, no me cuesta absolutamente nada, porque con el Word tienes que ir poniendo 1, barra, 2, barra, aquí. En cuanto sabes manejarlo, súper rápido. Y lo que os digo, si ponéis de verdadero o falso o de varias opciones, me lo corrige solo y al momento, como el alumno pone su correo, tenéis aquí la manera de hacerlo, ¿vale? Si pincho, me da, ¿cuándo quiero publicar las calificaciones? Justo después de cada entrega, que es lo que hacía yo. Hacen el examen y al momento saben el resultado, ¿vale? Pero justo al momento. Más tarde, después de la revisión manual. Porque si me quiero asegurar de algo o he puesto alguna pregunta un poco trampa, pues bueno, puedo hacerlo también revisión manual. Creo que señalar las preguntas que están mal o simplemente decir está mal, revisar otra vez. Elijo yo todo, ¿vale? ¿Quiero que aparezcan las puntuaciones o no? Eso ya lo que queráis vosotros. ¿Respuestas correctas, sí o no? Como queráis, hay un montón de opciones. ¿Cuánto quiero que valga cada pregunta? Ahí lo pone también. ¿Yo? Esto que ahora os parece un poco difícil, en cuanto lo haces 2 veces, un ahorro brutal de tiempo, ¿vale? Y es efectivo y es una cosa seria, que parece a veces que utilizamos recursos digitales y decís, ¡ay!
Sí, súper serio, súper válido. Me sirve mucho para la clase. Que organizo un congreso, formulario de inscripciones, lo mismo. Yo pongo aquí, en vez de poner pregunta 1, pongo nombre, dirección, teléfono, tal, y tengo, luego pincho, ves donde pone respuestas, me llegan todas las personas que se han inscrito al congreso, pero además me crea un Excel con el nombre y el DNI para la firma. Por ejemplo, es que tiene muchas opciones, ¿vale? Y esto es muy sencillito, ¿eh? Estoy con la herramienta más básica que hay. Bueno, tengo aquí las preguntas, las respuestas que me aparecen pregunta por pregunta. Os imaginaos que soy 105 y yo quiero corregir la primera pregunta de los 105. Pues me puede aparecer todas las primeras preguntas o alumno a alumno, ¿vale? Tengo la opción de ponerlo como yo quiera. ¿Cómo se hace? Pues simplemente donde pone el ojito ahí arriba a la derecha, pincho y me sale un enlace. Es el que yo pego y lo coloco en el aula virtual, por ejemplo, donde tengáis vosotros. El alumno pincha y tiene acceso directamente. ¿Que organizo un congreso? Pues o bien lo pongo luego en un código QR que si queréis que ahora es más moderno y se lleva más, o si no directamente pongo en la hoja de inscripción una dirección cortita porque se puede acortar también, te da la opción y ya está. Muy sencillo, muy útil. Esta sí que la recomiendo. Más igual al profesorado universitario, pero para vosotros, para cualquier cosa también viene súper bien. Vale, y luego otra herramienta que para la clase de idiomas me parece fantástica es Edexcel. No sé si lo conocéis o no. Es una herramienta de vídeo para evaluar, ¿eh? Estamos hablando de evaluación. Entonces, ¿qué consigo con Edexcel? Pues bueno, yo puedo hacer un vídeo ahora mismo, ¿no? Pues me grabo dando la clase y en el minuto 3, en el 7 y en el 10 hago un parón preguntando algo que ya he dicho. Aquí o puedo coger un vídeo de YouTube, que me parece, hay muchísimos. O sea, hace unos años no, pero es que ahora busco lo que yo quiero y ahí lo tengo. Seguro que hablando del italiano de Pere Roberti tengo 200.000 cosas. Entonces, me voy al minuto tal, hago una pregunta. ¿Qué pasa? O lo programo con anterioridad y les digo, mira, vamos a ver, en el módulo 1 hay 3 vídeos de 10 minutos en el... ¿Vale? Estoy hablando de un vídeo, pero puedo hacer muchos vídeos para que el alumno lo sepa. Esto para el online, por ejemplo, es fantástico, o para tareas para casa. ¿Qué tengo? La opción de poner la pregunta, pero es que el ordenador me va a decir si el alumno ha ido atrás para verlo de nuevo o no. Entonces, yo así me doy cuenta de si mi alumno está atento o no está atento. Me seguís, ¿no? Porque yo soy la primera que he hecho cursos de formación que te aburres, lo pones de fondo y haces otra cosa mientras tanto. Con esto no puedes hacerlo. Claro, te estás asegurando de que el alumno está atento, ¿vale? Porque veo, si responde la primera, a la segunda, si ha tenido que ir para atrás, si se ha saltado, lo ha puesto de fondo y se ha quedado parado en la pregunta 3 minutos o 10 minutos. A veces pasa. Como docente viene muy bien porque te aseguras de que el alumno está en lo que está. Está viendo el vídeo y luego además ha entendido lo que estás diciendo porque le puedes lanzar cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Esto también está muy bien, dependiendo, o por ejemplo, yo quiero ver si el alumno ya entiende o no entiende lo que le estoy preguntando. El idioma viene muy bien por eso, porque así me doy cuenta, oye, ¿lo están entendiendo o no? Que parece que voy siempre al lado malo. No, me sirve para tener ese feedback de respuestas, ¿vale? Este es el Google Forms que os he enseñado. Voy a ir quizá un poquito más rápido, porque sí, son las 11:15, tengo muchas. Otra de las cosas que hago con el Forms, por ejemplo, en clase leíamos un libro que yo pretendía que les gustara, porque era una clase de lengua. Pero mis alumnos de primero de educación infantil no leían nada. Nada es nada. Entonces la clase era de lengua, yo no tenía por qué mandarles libros de literatura. Pero buscábamos un libro atractivo, entonces yo les dejaba elegir el libro. Lanzaba la pregunta, a ver, ¿qué libro queréis leer? De los nuevos que había en ese momento, sí. ¿No? Pues La novia gitana, El silencio de la ciudad blanca o Reina roja, ¿no? Que acaba de salir a la serie también. Bueno, pues ponían y al momento me llega el gráfico con el tanto por ciento de los alumnos de la clase que quieren leer. Esto es 2 minutos. Desde que yo hago la encuesta, responden y tengo en 5 minutos la respuesta de todos los alumnos del libro que quieren leer, ¿vale? Sí. Formularios, sí. Claro, estoy dando herramientas, pues eso, muchas veces, ahora luego vamos a ir a los LMS, lo que hacemos es combinar, ¿vale? En plataformas tipo Teams o Canvas o de otro tipo, puedo utilizar herramientas para tener ese feedback inmediato.
Bueno, esta página os la recomiendo también sí o sí porque es de rúbricas, de evaluación. Y al principio, cuando salís de la carrera, tenéis siempre dudas de cómo evaluar. Porque yo creo que es una de las cosas difíciles. A mí me pasó, yo creo que a todo el mundo, llegas al aula, explicas, impartes, y ahora cómo evalúo esto. Vale, pues bueno, aquí tenéis un montón de páginas para hacer rúbricas, pero si os metéis en esta, os he puesto flechitas, para que veáis que son mis recomendaciones. En CEDEC, que es una página del Ministerio Español, de España, tenéis aquí, hay muchísimas que ya están hechas, es que son muchísimas, entonces elegís la materia que queréis trabajar, veis, tenéis todas las materias, el curso, el idioma, la finalidad, pincháis o le dais directamente a buscar y os aparece la rúbrica ya hecha. Pues si quiero hacer una exposición oral, si quiero ver cómo han hecho una infografía, si quiero ver cómo han hecho un cómic, si quiero ver cómo han hecho tal, me voy a lengua, al aula de L, al aula de idioma. Tengo rúbricas de todo. Y dices, pues es que yo quiero meterle algo más. Se pueden editar. Entonces puedo añadir cosas, puedo quitar cosas, pero ya tengo una rúbrica. Entonces, digamos que son muy orientativas, porque si voy desde cero y estoy un poco perdido, me enseña a cómo evaluar más o menos, ¿vale? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Puedo utilizar lo que os digo, rúbricas hechas, o puedo borrar una casilla y decir, oye, mira, que es que yo no le quiero dar 2 puntos al contenido, que le quiero dar 7, pues lo cambio y automáticamente se hace todo, ¿vale? Pues tenéis lo que os digo, desde listas de control, rúbricas para evaluar un libro en formato EPUB, rúbrica para evaluar una cuña de radio, todo esto para, si hacéis un audio, si tal, es que vienen ya todas hechas. Si quiero evaluar el aprendizaje cooperativo, el vocabulario visual, la elaboración de un vídeo, tenéis ahí todo, ¿vale? Las estructuras y luego además, no sé si os lo he puesto, producción audiovisual, digital, escrita, o sea, tenéis muchísimos ítems para perfilar la rúbrica que queréis, ¿vale? Aquí la tenéis, os sale esto, lo edito, o sea, lo descargo como editable y puedo borrar la columna que yo quiera y añadir, quitar, lo que queráis, ¿vale? Entonces, para empezar, me parece que está muy bien porque os orienta mucho de qué camino tenéis que tirar, o sea, por qué camino tenéis que ir, ¿vale? Pasamos ya. Bueno, ¿alguna pregunta de las de evaluación? Hay muchas más, pero os he puesto lo que creo que es necesario para empezar. Se trata de que luego vosotros ya vayáis buscando, ¿vale? Es ya lo sencillo, pero a lo útil. ¿Dudas? ¿No? Venga, pues pasamos. Aquí ya os he puesto varias, no nos va a dar tiempo de meternos en todas. Me he quedado, para dar las clases online, para mí la que más me gusta de todas, ya no las clases online, sino como docentes, que sí que os recomiendo que tengáis Canva. ¿Tenéis vosotros Canva? Sí, tú sí lo tienes. Sí. Son herramientas de un diseño fantástico y muy, 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 muy sencillo. Y además ahora, cuando prohíben ChatGPT, en Canva tenéis la opción de inteligencia, no recuerdo cómo se llama, escritura creativa o cómo lo llaman. Bueno, no lo sé, pero si yo quiero hacer cualquier cosa, tiene la misma funcionalidad que ChatGPT. ¿Vale? Entonces pincho en el botón y quiero escribir sobre tal. Y de momento me aparece escrito sobre tal. ¿Vale? ¿Para qué me sirve Canva? Es una herramienta de diseño fantástico que me sirve para todo. Si yo tuviera que explicar, de hecho lo hago, he preparado los cursos de Canva. Una herramienta digital para utilizar en el aula, me quedaría con Canva sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque me permite hacer esquemas, mapas conceptuales, luego os lo he explicado al final del todo. Infografías, presentaciones, pero con un diseño que dista mucho del de PowerPoint, ¿vale? Un diseño mucho más profesional. Pero me permite hacer vídeos, modificar las imágenes y sobre todo tengo bancos de recursos fantásticos con muchísimos, muchísimos materiales para la aula de L ya creados, ¿vale? De todas las materias, pero también puedo utilizarlos para el aula de L, ya están creados. Y estos son de acceso abierto, ¿no? Lo que tiene Canva es que hay varias opciones. Siempre os estoy recomendando programas gratuitos. Si ya me meto con algunos de pago, podemos hacer virguerías, pero siempre recomiendo en clase programas que son gratuitos o por lo menos que tienen ese periodo de prueba gratuito de 1 mes, 2 meses, pero si alguna vez me hace falta, lo utilizo. Canva es gratuito. En España, para los profesores, es gratuito la versión Pro.
En España y en todos los sitios. Estaba pensando en España, no, yo creo que es en todos los centros. Entonces tú escribes un correo, os lo digo porque yo lo he hecho y en la universidad no es gratuito. Entonces mandas un correo diciendo, quiero que me deis la versión pro, y te dicen, no, que eres universitario. Si estás en infantil, primaria o secundaria, te dan la versión pro. ¿Qué consigo con esto? Pues tener los LMS, que son las aulas virtuales donde se vincula con todo. Es que puedes hacer cualquier cosa. Pero yo tengo una duda, Dime. porque nosotros aquí en Udine Uh-huh. tenemos la mala suerte Uh-huh. que tenemos una aula informática, una muy pequeña. Uh-huh. Entonces, sí, todo eso está muy bien, pero si lo puedes hacer en un aula normal, es diferente. Porque es difícil. Claro, pero si tú no tienes aula informática, todo esto... no tienes por qué hacerlo en el aula informática. Esto, claro. Esto lo ideal es que, por ejemplo, si yo voy a trabajar una infografía, empiezo a trabajarla con los alumnos, o sea, bueno, no sé si vosotros traéis portátiles o no, nosotros sí que suelen traer portátil todos. Sí. Entonces, si tenéis, lo que suelo hacer cuando veo que no hay portátiles para todos, nosotros tenemos de préstamo la universidad. Entonces, necesito... Eso es un privilegio. Pero bueno, si no, hoy sí que es verdad que hoy en día, antes venía uno con portátil, ahora normalmente son números, pues los puedo poner a trabajar de 2 en 2, de 3 en 3. Pero, ¿qué se puede hacer? Como todo lo que yo voy a mandarles tiene que ver no tanto con el diseño, sino como con el contenido, en clase trabajamos el contenido y el diseño lo dejamos para casa. Por ejemplo, ¿vale? Que es una opción... Sí. Yo, no, a ver, estas son herramientas que os sirven muchísimo para cuando vosotros vais a ser docentes. O sea, yo lo estoy enfocando ahora por ahí. Sí, claro. Para que vosotros desde casa podáis preparar estas cosas y con, claro, lo ideal ya, pues si queréis, lo que os decía al principio, si tenemos a 10 y vamos a una aula informática, yo os enseño a utilizar Canva con detalle, pero para eso sí que necesitamos que cada uno tengáis vuestro ordenador e ir trabajando. Pero si quiero hacer una infografía, como la que os he puesto antes, vamos a diseñarla, vamos a hacer el esbozo y luego ya, pues un ordenador para 3 o para 5, lo que sea. O sea, en clase del máster yo lo hago. Hago grupos de 5 personas, lo trabajamos y venga, ahora tenéis 20 minutos para hacer la infografía con el ordenador. Pues por grupos ya lo ponen. Se puede hacer en equipo. ¿Vale? Todo este tipo de cositas se pueden hacer en equipo y con pocos portátiles tengo el beneficio. Y si no, lo pueden hacer luego en casa. ¿Vale? Sí. Muchas de estas cosas sí que las mando para casa. Voy a seguir ahora ya un poquito más rápido, como vais a tener la presentación. Os he puesto en una flecha cuáles son mis favoritos, luego ya cada uno que haga lo que quiera, porque es verdad que a cada uno le puede funcionar una cosa y cada uno tiene sus gustos, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que se trabaja en las áreas de las competencias que hemos puesto al principio es, claro, saber todo el tema de derechos de autor, de copyright, etcétera. Aquí tenéis bancos de imágenes gratuitos. Para hacer, por ejemplo, pues yo qué sé, el book trailer, ¿vale? Entonces metéis en Pixabay, que a mí me resulta súper sencillo, es que no tengo instalado o sea, no tengo conectado mi ordenador, pero si no, te pones en Google, que hay que registrarse. Vale. Por eso, pero ponéis en Pixabay en Google, o sea, en Google ponéis Pixabay, os registráis como cualquier cosa, y al momento tenéis todas las imágenes que queráis bonitas. Luego os pongo alguna imagen que he cogido de ahí, que nada tiene que ver. Yo hago los carteles para los congresos, para los seminarios o para tal, y tienen un diseño especial, como pueden ser con Canva, por ejemplo, que ya es otra cosa. Y además, ¿vale? libres de derechos de autor. Libres de derechos de autor. Así os evitáis todo tipo de problemas de derechos de autor, ¿vale? Claro. Entonces ahí os he puesto el primero. Para hacer vídeos animados, pues mirad, por ejemplo, mi tema 1 es didáctica de la lengua y la literatura. ¿Qué es la didáctica de la lengua y la literatura como disciplina? Tienen que explicar en un minuto, por favor, si mandáis vídeos, que sean breves. Cuesta mucho editar un vídeo. Entonces, no mandéis un vídeo de 20 minutos porque el que lo hace, ¿vale? Entonces, un minuto, siempre, un minuto. ¿Qué conseguimos así? Que condensen toda la información. Se han tenido que informar igual, pero seleccionan que es lo más importante y en un minuto tienen que hacerlo vistoso, atractivo. Es un minuto de edición, ¿vale? Bueno, podéis poner un poquito más, pero no mandéis vídeos de 20 minutos porque el pobre alumno muere en el intento, ¿vale? ¿Esto cómo lo sabéis? Haciéndolo. Si vosotros lo habéis hecho, sabéis que cuesta.
¿vale? Por eso os digo que tenéis que ser conocedores del funcionamiento de las herramientas para luego hacer cosas que tengan sentido. Entonces, Powtoon es súper... Luego aparece, que os he puesto la imagen después. Es con dibujitos, muy atractivo, no sé si lo conoces, es como un cómic que van explicando. Ahora mismo, con inteligencia artificial, podéis hacer avatares que os ponéis a vosotros mismos. Uy. Bueno, pues los que salen en el iPhone o en el teléfono, los avatares que podéis hacer se pueden hacer en 3D y aparecen dando la lección. Ponéis vuestra voz, incluso, se puede hacer vuestra voz parecida y aparece el muñequito. A mí ya ahí no es necesario. ¿Para qué me gustan? Insisto, pues para... Claro, todo tiene sus pros y sus contras. No lo he recomendado ni mucho menos, que sepáis que se puede hacer. Pero una pildorita de un tema, oye, ¿qué es la didáctica de la lengua y la literatura? Que tienen que buscar, tienen que buscar mucha información para ir al grano, no me sirve meterme en Google, no. Tengo que fotocopiar los artículos, buscarlos. Han procesado toda la información y luego en un minuto van al grano. Después de ver 10 vídeos, os aseguro que también lo hago con qué es la innovación docente. Preguntas así claves, ¿no? Después de haber visto 10 vídeos y entender y tal, y haber estudiado y haber hecho tal, saben lo que es. ¿Qué es lo que yo quiero? Al final, ¿estoy consiguiendo lo que yo quiero? Sí. Vale, recurso válido. Aquí tenéis un montón, me he quedado con Powtoon. Para editar y crear vídeos, hay muchísimos, vais a encontrar un montón. Para mí, muy sencillo y completo, más que sencillo. Ahora igual cambiaba Canva por Movie Maker, ¿eh? Lo he puesto ahí a la derecha. Con el móvil, con CapCut, es muy sencillo. ¿Habéis utilizado CapCut alguna vez? Para hacer, no sé, cualquier Reels de Instagram o para cualquier cosita. Ahora mismo, con cualquier red social, tenéis, o sea, en TikTok, por ejemplo, pues, ¿se usa en Italia TikTok? Sí, ¿no? Sí. Pues, ahí tenéis para editar los vídeos, súper sencillo. Para contextualizar las clases de historia, de literatura, de historia del arte, hacéis una representación para idiomas fantástico. Un monólogo, para ver cómo la pronunciación, por ejemplo. Un monólogo, bueno, pues eso, un minutito, una cosita sencillita, 2 minutitos, no más. Y vais a ver cómo la pronunciación quedáis grabada. Lo pueden ver una vez y otra vez. ¿Vale? No se puede hacer en otra cosa que no sea TikTok. No, digo que aquí tenéis un montón. No, es que lo digo porque TikTok ya sabes todos los problemas. Que Sí. Ponía ejemplo de que para los alumnos que saben utilizar o TikTok o Instagram o Facebook, están familiarizados con este tipo de herramientas. Sí. Para los que no, con CapCut o con la herramienta de móvil que tenga, de vídeo que tenga vuestro móvil, pero por ejemplo CapCut para cortar, poner, es muy sencillito. Yo recomiendo esas de ahí, ¿vale? Igual la primera ya la quito ahora mismo que la estoy viendo y me meto con Canva, que para hacer vídeos de clase es mucho más sencillo, ¿vale? Porque Canva han metido mucha inteligencia artificial y ayuda a todo, simplifica el proceso, puedes meter, modificar las fotos, quitar, poner, grabarte la voz de una manera muy sencilla, que antes para usar Movie Maker había que saber utilizarlo y ahora es mucho más sencillo. Para compartir archivos y guardar, que también es importante, que lo damos por hecho porque ya lo conocemos, lo más sencillo de todo, pero bueno, o Drive o Dropbox son como muy sencillas, muy comunes, muy conocidas. Para hacer revistas digitales. Con la revista digital, para una clase de idiomas, fantástico, porque puedo trabajar desde la producción auditiva, audiovisual, puedo trabajar todo el formato que tiene que ver con el vídeo, pero también con lo escrito, ¿vale? Entonces pasamos, hay un montón y eso es fácil, pero hay muchísimas, hay muchas de pago, tenéis que buscar, a ver, hay algunas que ahora es esto y el año que viene ya son de pago. Entonces, lo bueno es que sepáis buscar para estar un poquito al día y buscar la herramienta que os sirva, ¿vale? Como tarea o actividad final de fin de curso, para medir el nivel, una revista digital es fantástico. Trabajamos el PBL, el Project Based Learning, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Vale? El proyecto final es hacer una revista, entonces trabajamos en grupos, estamos trabajando, pues eso, expresión oral, comprensión oral, trabajamos todas las destrezas comunicativas. Está muy bien, ¿vale? Podemos crear cuentos, os he puesto ahí crear cuentos, pero hay 20.000 más. Aquí ya por todo lo que sea crear cómics o crear cuentos, lo que queráis, ¿vale? Porque tenéis muchísimas. Para colaborar, os he puesto Paddle, pero ahora mismo con los LMS, pues con lo que queráis.
con Teams, con cualquier cosita podemos colaborar. Hasta con el Word simplemente podéis estar trabajando de esta manera. Plataformas para jugar. Claro, dependiendo un poquito del nivel que tengáis, se utilizan unas u otras. Libros para descargar gratuitos en bibliotecas digitales, ¿vale? Y luego esta me gusta muchísimo, la de Weebly, porque si tenéis que hacer una página web, es que es facilísimo, es súper intuitivo. Entonces, antes parece que para hacer una página web teníais que llamar al informático, con esto es fantástico. Entonces, para un congreso que quieres poner, yo lo he hecho, ¿eh? O hasta hicimos entre varias universidades un concurso de videopoesía, claro, como aguanta, se ponían ahí los poemas, luego iban votando, iban seleccionando. Muy sencillo, porque es bastante intuitivo y sabes que tienes aquí, si quieres un diseño muy bonito, también se puede hacer muy bonito, pero tienes que saber un poco más cómo funciona. Pero si no sabes muy bien cómo, pinchando en los huecos, puedes poner ahí la información, la imagen, vas cambiando 4 cositas y tenéis una página web sencilla, barata, ¿vale? Porque es gratis, gratuita, que a veces es... Y no necesito mano de obra de un informático que me la esté manteniendo, porque lo puedo hacer yo como quiera. Entonces esta de Weebly a mí me parece fantástica. Aquí aparece como portafolio digital, pero también puede ser una página web, ¿vale? Tenéis de todo. Nubes de palabras para la clase de idiomas es fantástico. ¿Sabéis lo que es una nube de palabras? El típico dibujo para trabajar el vocabulario, porque el más importante en un color, la tipografía, tal. Entonces, vamos a hacer una nube de palabras con todo el vocabulario que hemos trabajado en este tema. Y ahí tenéis. Y vamos viendo, y a base de ver unas otras, poniéndolas por la clase y trabajando un poquito estos materiales, pues así es como se aprende, ¿no? A veces. Ayudamos a que interioricen. Vale, más cositas, a ver cómo vamos de tiempo y corro más o corro menos. Vale, y media. Vale. Infografía, obligatorio. Obligatorio que en vuestras clases hagáis infografías. ¿Por qué? Porque habéis visto, ¿no?, cómo sirve para condensar muchísimo contenido de una manera visual y de una forma súper, súper sencilla. Hay 1000 páginas gratuitas donde podéis ver las plantillas. Como la plantilla está hecha, en Canva tenéis muchísimas. O sea, yo me iría a Canva. Por eso os digo que de todas las herramientas que podéis hacer, si tuviéramos tiempo, os enseño para que veáis cómo funciona Canva y prácticamente muchas de las cosas que estoy hablando las tiene Canva, ¿vale? Pero tenéis para un nivel, para otro nivel, de una manera más seria. Yo creo que os había cogido esta. Mirad aquí, os había puesto 2 ejemplos. Para la clase de él es que es fantástico, fantástico, fantástico. ¿Por qué? Pues si quiero trabajar vocabulario a nivel muy básico, ¿veis, no? Os he cogido un poquito de ejemplo de cada cosa. Si quiero trabajar, pues oye, pongo el dibujito con la palabra al lado, para que los alumnos vayan. Aquí trabajamos los dioses griegos, por ejemplo, me da igual esto que cualquier autor literario, que lo que queráis, porque simplemente pincho aquí y cambio el contenido. Puedo cambiar la imagen, puedo poner otras. Había miles de plantillas y miles, ahora os digo el dato si queréis, pero miles y miles de plantillas hechas en Canva solo, ¿eh? Que ponéis el tema, vais perfilando un poquito y os salen hechos al momento. Para trabajar la puntuación, ¿vale? Los ejemplos vienen siempre en inglés, pero en vez de italiano o en español. Los he cogido de ver para que veáis, pero para trabajar la puntuación, la síntesis, ¿no? Es lo más importante. Para trabajar la gramática, me da igual. Pues si yo quiero trabajar el subjuntivo, ¿no? En español, que siempre parece que os cuesta mucho, pues vamos a poner las claves de cómo trabajar el subjuntivo en una infografía. A base de hacerlo, vamos interiorizando, ¿vale? Digamos, la fotosíntesis. Que veáis también que se pueden hacer cosas más serias con otro formato, ¿vale? Hay de todo tipo, dependiendo del nivel. Tenemos plataformas de estudio, ¿vale? Os había puesto los planes de Simbaloo, pero sí que es verdad que ahora con Teams y demás están ganando terreno. ¿Qué hacemos? Pues, a ver, estas plataformas lo que hacen es agrupar todos los recursos que resultan más interesantes y consigo hacer diseños, por ejemplo, pues yo quiero que mis alumnos adquieran el B1, ¿no? El que vaya muy bien va a tener que hacer 5 actividades y es ahí lo que van diseñados los programitas. Pues eso se puede hacer con actividades que yo he creado. Pero el que vaya muy mal tiene que seguir un itinerario haciendo 25 actividades. ¿Que no me sale el presente del subjuntivo? Pues tengo aquí 10 actividades preparadas, que si hago muy bien la difícil del principio, directamente me va a saltar ya esa parte del trabajo, no la tengo que hacer.
¿Qué voy mal? Pues un montón de actividades hechas con distintas herramientas digitales para reforzar este tiempo verbal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que me permite es hacer planes individualizados para cada alumno del aula. Esto que lleva trabajo. Pero bueno, Pero te puede servir, ¿no? te puede servir para mucho tiempo, efectivamente. Son materiales que creas una vez, pero que luego los puedes ir utilizando. Esto, de nuevo, me vuelvo a Canva, que aparecen ahí, me los voy guardando y los puedo lanzar, porque me permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Los cuelgo ahí en mi clase y voy cogiendo lo que necesite. ¿Vale? Vídeos, el pautón este que os he puesto antes, por ejemplo, veis, ¿no? Los muñequitos dando la clase, lo que os decía. Que bueno, pues es un minuto para que aprendan un poco como... Dime, Por dime. ejemplo, antes, ¿no? Cuando has puesto lo de SAM, el vocabulario, ¿no? Hay también la pronunciación que muchas veces ponen inglés americano, inglés británico, etc. Esto sería útil también, ¿no? Pues yo creo que sí, porque tienes... Luego, lo bueno que tiene Canva, esto es de Canva, para ¿vale? ellos español. Lo bueno que tiene, no, para el idioma que queráis. Lo bueno que tiene es que tenéis, si no, yo lo voy a añadir ahí en esa diapositiva para que lo veáis. Tenéis una página de Facebook con muchísimos, tienen que aprobarte que entres, pero con muchísimos profesores de todo el mundo que comparten sus recursos, que es a lo que iba, que es que hay una zona donde se comparten los recursos. Entonces tienes de todas las zonas del mundo, porque es lo bueno que tiene. Y para que oigan, por ejemplo, el español de Sí. Nicaragua, de yo qué sé. Claro. Las infografías sí que es verdad que vamos más al texto, ¿vale? Pero hay muchos recursos, como son profesores de todo el mundo, tienes bases de datos. Yo creo que todo lo que hay en la misma plataforma sí que es escrito, material escrito, pero luego si vas a la página de Facebook donde tú pides que te admitan y te admiten, si vas a trabajar, pues te admiten perfectamente y los profesores lo que hacen es compartir sus materiales ya creados, ¿vale? Entre otras cosas, ¿vale? Mediante la plataforma que ya la hemos visto, los vídeos, hay muchísimos, insisto, vídeos, es que no me da tiempo en tan poco espacio explicaros tantas cosas, pero esto es otra de las herramientas TAC que están en mi top 10 siempre, que es esquemas y mapas mentales. Me parece fantástico para la clase de L o para cualquier otra asignatura, ¿vale? Entonces, mi recomendación, pues mirad, hay 20.000 programas de cualquier tipo, pero si quiero estar en un nivel muy básico para que el alumno, pues yo que sé, alumnos que podéis tener más jovencitos, ¿no? Dice Popplet, es muy facilita la herramienta, muy sencillito. Aparecen cuadraditos y van poniendo las cajitas. Hasta Google, que luego os puedo mostrar al final de la clase os pongo una herramienta con 200 recursos TIC. Para que veáis. Es un súper esquema que yo me voy desplazando con el ratón y puedo poner, pues eso, lo que yo quiera, ¿no? Todas las conexiones de ideas, se puede hacerlo tipo esquema como tal, o puedo interrelacionar todos los contenidos. Está muy bien. Y son grandes, los puedo hacer grandes, pequeños. Entonces, me parece que trabajar en cualquier tipo de asignatura con esquemas y mapas mentales es necesario, ¿vale? Porque parece que hoy en día el alumno no sabe procesar la información y cada vez es más importante saber hacerlo. No os he puesto aquí, creo que líneas del tiempo, ¿vale? No os he puesto líneas del tiempo, pero sí que os quería decir, ya que estamos en esto, no os había puesto líneas del tiempo porque creo que para el aula de L no era tan necesario. Pero sí que es verdad que si estamos a un nivel un poco superior y estamos trabajando, me da igual historia que literatura, que cualquier otro tema, trabajar con líneas del tiempo es necesario. Todos habéis hecho una línea del tiempo horrible con una regla, ¿no? Y queda así un poquito, pero es que ahora hay herramientas que te las ponen en 3D, van saliendo las imágenes, puedo pinchar y colgar información de vídeos de YouTube, puedo colgar imágenes, puedo colgar música, ¿vale? Dependiendo de que esté trabajando. Y, por ejemplo, TikTok. Esta es súper buena. Cuesta un poquito saber cómo funciona. Cuesta un poquito saber cómo funciona, porque sí que es verdad que es un poco más complejo, pero en el momento que sabéis hacerlo, son actividades súper completas. Porque aparte de que el alumno es capaz de ver visualmente
esa línea del tiempo, que lo puedo hacer con Canva, ¿eh? Si me voy a Canva y pongo infografías, líneas del tiempo, tengo 2000 diseños para ver de esa manera. Pero es que con Tiki-Toki lo que hace es va saliendo la información y se va moviendo en 3D. Lo trabajamos de otra manera un poquito más diferente. Entonces puedo ir metiendo, si trabajo autores, por ejemplo, literarios, se me ocurre, ¿no? Intento aplicarlo a vuestras asignaturas que tenéis ahora. Puedo poner recitando a tal poeta. Dentro del mismo poeta pincho y aparece el vídeo de YouTube recitando ese poeta. O puedo poner un trocito de una serie donde aparece el poema de tal. Siempre me parece que, ¿no? que les gusta más. O puedo redireccionarlo, me da igual a Wikipedia o a cualquier información que sea de interés. O el alumno puede procesar y hacer sus fichas de los autores. Van saliendo en 3D y eso. Son más interactivas. Yo creo que está muy bien. ¿Que quiero la línea del tiempo al uso? Pues con cualquier programita de infografías pongo línea del tiempo infografía y tengo 20.000 plantillas ya hechas para modificar lo que yo quiera, ¿vale? Con Canva lo que os decía, podéis hacer de todo. Esto es lo que podéis hacer. Os he puesto la diapositiva, pero yo, por ejemplo, he creado materiales de planificación docente. Os pongo este ejemplo, desde horarios escolares. Y diréis, ¿y esto? Pues para la clase de L es fantástico. Porque si empiezo a trabajar las asignaturas en un nivel A1, ¿vale? Los alumnos están haciendo ya su propio horario escolar y están trabajando en inglés, en español, en el idioma que queráis, ¿vale? Como segundo idioma. Puedo hacer documentos. Los documentos tienen lo que os decía, la ventaja de que es como ChatGPT, pero directamente con Canva. Tienes esa inteligencia artificial creada para buscar información. Pizarras online, ¿vale? Puede hacer boletines informativos, que esto es fantástico, que sean los alumnos los que hacen los boletines informativos. Puedo hacer pósters para clase. Pues mira, tal evento. Claro, vosotros sabéis, ¿no? Que dependiendo un poquito de lo que quiera enseñar, hacer un póster con poquita información para que el alumno poco a poco vaya procesando ese vocabulario está muy bien, ¿vale? Presentaciones del docente o del estudiante. Aquí tenéis, si lo miráis y no luego, todas las plantillas para hacer una buena presentación de un trabajo de una manera muy profesional y de una forma muy sencilla, ¿eh? Que viene a ser como PowerPoint, pero con las plantillas ya diseñadas. Y está muy bien, es otro nivel. Yo siempre digo que es otro nivel, ¿vale? Si alguien no se siente seguro, antes lo que yo recomendaba es que la gente diera pantallazos y que lo pegaran en un PowerPoint para asegurarnos de que funcionaba. Ahora directamente lo puedes convertir a PowerPoint. Ya está. Lo bueno que tiene este programa de Canva es que se están actualizando constantemente. Entonces, las necesidades que tenemos se van adaptando a ellas. Entonces, está muy bien, porque ya está todo hecho. Certificados y diplomas, que para el aula de L yo lo he utilizado muchísimo cuando enseñaba idiomas. Un diplomita. Vamos a hacer tal concurso. Pues oye, a mí me cuesta 10 segundos hacer un diploma con Canva, que es meter el nombre y ya está. Y al alumno le da esa motivación extra de que, oye, los ganadores tienen su diploma. En el aula de idiomas, bueno, igual también a niveles superiores funciona, pero cuando tenemos unos niveles inferiores funciona siempre. ¿Vale? Es como tu recompensa. Anuncios de clase. Todo esto parece que solamente es material físico, pero es que puedo hacer anuncios de clase para que pasen por las televisiones del colegio, por ejemplo, ¿vale? O puedo crear materiales para que pasen en todos los formatos posibles para una web, ¿vale? Para un móvil, etcétera, etcétera. Te lo crea, tú dices qué formato quieres y automáticamente te lo pasa a todos los formatos. Está muy bien. Pero además puedo hacer presentaciones orales, concursos de presentaciones, clases de vídeo, lecciones, las pizarras que os he dicho para compartir, páginas web, agendas diarias, las clases virtuales, infografías, cómics, storybooks, animaciones, storyboard, presentaciones en grupo, bueno, todo lo que queráis. ¿Veis, no? Que parece que vengo aquí a vender Canva, pero yo creo que si no sabéis nada y tenéis que empezar por algún programa, aquí os va a dar soltura, ¿vale? Vais a trabajar materiales digitales de todo tipo con soltura, ¿vale? Y si me estoy yendo de tiempo, ya voy corriendo, acabo ya. Esto es... vale, perfecto, acabo, que había programado más o menos así. Inteligencia artificial, no me quería... Estos son de Pixabay. Para que veáis que os decía que eran imágenes gratuitas, yo creo que podéis ver el Rosario Sagrario.
que me preguntabas de Pixabay, imágenes gratuitas, libres de derechos de autor. Es otro nivel. De ponerlo tú en un PowerPoint a coger imágenes de este tipo, pues bueno, yo creo que lo veis, ¿no? Sí. Perdonad, aquí os iba a explicar que la inteligencia artificial, pero simplemente me salto un poquito. Ya sabéis cómo funciona ChatGPT. Está muy bueno. Aquí. Sí. Entonces, os he puesto aquí algunas herramientas ya para, si queréis investigar, para que sepáis que estas herramientas que os voy a presentar ahora os van a servir para vuestra formación, ¿vale? Pero que sepáis que se le puede dar la vuelta y sacar un lado positivo, ¿vale? No solamente a ver cómo engaña al profesor, sino vamos a darle la vuelta y vamos a sacarle utilidad, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí algunas que os pueden ayudar a perfilar la idea de investigación para hacer un trabajo para vosotros en clase, otras que os puede ayudar a agilizar el proceso de revisión, porque a veces necesitamos leer 50 artículos para algo y la verdad es que después de ir, bueno, no sé si aquí vais así o no, pero vas a la hemeroteca, buscas fotocopias, tal, te das cuenta que no te sirve de nada. Pues bueno, te ayuda un poquito con ese proceso de revisión bibliográfica, te puede ayudar a hacer hipótesis, a analizar los datos, ya si vamos más por ciencias sociales, es otro tipo de análisis. Pero el que sí que os quería enseñar es el de crear presentaciones, que os puede ayudar a veces a procesar la información, a revisar algún textito, ¿vale? Como Grammarly, por ejemplo, o a resumir vídeos. Entonces, el TLDR lo que hace es resumir los artículos. Entonces, si no me interesa, puedo saltarlo. Buscadle el lado positivo, por favor, que parece... No quería meterme mucho con este tema porque no quiero que parezca que os vengo a enseñar a burlar al profesor, no. Todo lo contrario, hay que sacarle el lado positivo. Solo os he puesto estas porque yo creo que os puede servir. Para los trabajos de fin de máster. Claro, para leer mucho. Para un TFM... Claro. Hay que leer mucho y dices, es que no me interesa porque no va por donde yo quiero, claro. ¿vale? El que te interesa, pues claro que te lo lees. Y si te hace un resumen no te sirve de nada, porque no vas a ningún sitio. O sea, te lo tienes que leer igual. Pero lo que os decía, si yo parto con 50 artículos y solo necesito 25, claro. Pues mira, de 1.700 palabras a 250 que te tienes que leer y dices, mira, esto no me interesa. Y ya te quedas con lo importante. Y utilizas ese tiempo para profundizar en lo que te interesa. Para leer lo que realmente. Eso es. Con ChatGPT no me meto porque yo creo que ya sabéis todos. Y además aquí eso, como estuvo un poquito... Sabía que estaba prohibido, no sabía si estaba prohibida la inteligencia artificial o ChatGPT. Y ayer vi que era ChatGPT lo que estaba prohibido, pero luego lo aprobaron otra vez. Entonces ya, bueno, no me meto demasiado con él. Sí que os quería mostrar Salemata o Chat PDF, que lo que hace es que tú en un artículo le puedes lanzar preguntas y os da la respuesta, ¿vale? Entonces, tú le subes un PDF, haces una pregunta y te da la respuesta. Entonces ya ves si te interesa o no. Insisto, esto va de cara a la investigación para vuestros futuros TFM. Hay algunas versiones gratuitas y otras de pago. Sí que es verdad que ahora con estos programitas sí que tenemos el problema de que algunas son de pago, pero bueno. Consensus lo que te hace es darte fuentes fiables. Que está muy bien. Sí, está bien. Que está muy bien, porque a veces hay tanta basura literaria, si me dejáis decirlo así, ahora que parece que está, o sea, perdón, literatura que es basura, ¿vale? Que parece que ese es el nombre que le dan. A mí no me gusta nada llamar literatura, tanto la revisión bibliográfica, pero bueno, lo que te dice es qué fuentes son fiables, qué autores, ¿vale? Son realmente buenos y cuáles no. Con Jenny lo que te hace es facilitar citas, te añade autores, te pasa las revisiones de textos. Bueno, para que veáis si la bibliografía que habéis utilizado es suficiente o si necesitáis más bibliografía, ¿vale? Y luego ya finalmente y como última herramienta, esta, que a mí ya me da miedo, que es lo que le comentaba a Renata antes de entrar a clase. A mí me da miedo utilizar este tipo de herramientas porque es cuando te das cuenta de que vosotros como futuros profesores vais a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque antes una herramienta para ver si el alumno había entendido o no era hacer una presentación. Ahora te la haces solo. Entonces, sí que es verdad que te das cuenta enseguida
sobre todo si tienes la clase con mucha gente, cuando ves 5 presentaciones muy semejantes, dices, aquí algo pasa, Ya. ¿no? Ya no es que hayan utilizado plantillas, sino que algo pasa. Pero yo estoy haciendo pruebas con esto desde que te conectas a la página, o sea, desde que entras a Google hasta que has acabado, 1 minuto 11 segundos me cuesta hacer una presentación de 8 diapositivas, de 12 diapositivas. Tú pones Calderón de la Barca, Lope de Vega, estuve trabajándolo sobre teatro del siglo de oro, ¿no? Y quería hacer la prueba, a ver si lo hacía bien o mal. Elegí fondo, elegí estilo, elegí tipografía. 1 minuto 11 segundos, ¿eh? Desde que me meto a Google, meto el nombre de la herramienta, ya estaba registrada, eso sí. Pinchas, eliges fondo, eliges tal. 1 minuto. En 1 minuto tienes ya el trabajo hecho. Claro, ¿qué pasa? Que el profesor se da cuenta porque se repiten las estructuras. Pero claro, esto tiene sus pros y sus contras. Que si lo que queréis es que os vaya clasificando la información para poder estudiar luego vosotros mejor o para que sepáis, esto se está perfeccionando. ¿Por qué? Porque vienen de inglés. Entonces, si yo busco temas en inglés, en español todavía le queda, porque no profundiza. Por eso lo había hecho varios autores a ver si hasta qué punto profundizaba. Pero en poco tiempo lo vais a tener en español. Esta, la de Gamma, está muy bien por cómo te clasifica, pero la de Tomé, que es otra de las que os he puesto al principio, el contenido es mejor, las imágenes peores. Es mejor la otra. ¿Cuánto tiempo pierdes en cambiar una imagen? Pues aquí ya pierdes 2 minutos más en cambiar las imágenes que te pone y sustituirlas por imágenes que sean factibles. Ya no os lo pongo para que vosotros hagáis la trampa porque es el profesor y se da cuenta. Os lo aseguro. Cuando corriges 3, 4, 5 iguales, es que te das cuenta de que te lo está haciendo. Pero para que seáis conscientes de lo que pueden hacer los alumnos. Entonces, quizá hay que cambiar un poquito el sistema y empezar a darle la vuelta porque esa es la realidad que está llegando. ¿Vale? Eso pasa también con las traducciones que muchos están viendo, ¿no? Eso es. El traductor de Google y entonces a mí me han pasado. Sí. Y me han dado todo en la... Te das cuenta, es que te das cuenta. Dudas, chicos, con esto ya he ido un poco rápido, pero es que hay tantas, ¿veis, no? Hay muchísimas. Entonces, nada, un placer. ¿Dudas? ¿Tenéis alguna duda? Igual me he pasado un poco del tiempo. No. Os dejo la presentación para que cojáis así más cómodo lo tenéis. Truco, por favor. Esto, lo que funciona un año, a mí me ha pasado, que como doy siempre la asignatura de innovación desde hace 10 años por lo menos, claro, una herramienta que es fantástica un año, de repente te das cuenta que se ha quedado desactualizada. 3 años, o herramientas que son buenísimas, se dan cuenta de ello y suben y ponen la versión de pago. Claro. O te van limitando las opciones, eso pasa muchísimo. Entonces se trata de que vayáis buscando lo que os interesa. Os he puesto un montón. Coged 2, 3 para empezar. ¿Vale? Que sea ese vuestro reto. Me voy a meter en este mundo, pero voy a coger 2 o 3 herramientas que sean interesantes y que las pueda aplicar en el aula. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, si no, tenéis mi correo, me podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.